Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que estés, te doy la bienvenida a este 13º programa del ciclo 2024 de Literarte. Inmediatamente y jugando a un toque le doy el paso al profesor Alberto Tricarico. Hola Gastón, hola a todos, ¿cómo andan? Bien, muy contento y ya voy a contar por qué estoy contento. Pero a lo que aumenta mi emoción es ver la figura que viene adentrando en el estudio y estamos esperando que se siente la señorita Priscila Cano. Hola, un gusto estar con ustedes. Bueno, y esperamos poder leer los comentarios de nuestros oyentes lectores. Bienvenida y esperamos tus comentarios. Y por supuesto lo de los lectores. Estoy contento, estoy así como desorganizado, porque la semana pasada tuvimos una entrevista con Marcos Herrera. Ajá. Un escritor contemporáneo que le hemos sacado el jugo y hemos podido ahondar en las profundidades de su nuevo libro que ha editado ahora en el 2024, que se llama Todos los camioneros del mundo saben lo que llevan. Si no saben, ustedes no saben de lo que estoy hablando los oyentes, vayan al canal de YouTube y ahí ponen lectores, Literarte, ciclo 2024 y el programa número 12 está dedicado todo a Marcos Herrera. Aprovecho este impasse antes de pasar al programa y saludo a nuestro querido Switcher Master, a Hernán El Pola Tarasconi, que se me había ido en un momento de la imagen y no lo saludo. ¿Sabes cómo los chicos? Si no te veo, no estás. Bien, hoy tenemos un cuento que habla sobre la justicia divina, la naturaleza humana y la moralidad. Y todo esto está resumido en El Martillo de Dios de Gilbert K. Chesterton, ¿sí? Que es un libro es un cuento que está dentro de La inocencia del padre Brown, que se editó en 1911. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Yo quería comentar los personajes de este cuento. Por supuesto, el padre Brown, el reverendo Wilfred Baum y el coronel Norman Baum. El herrero y la mujer del herrero, Juan el Loco y el zapatero ateo. O sea, son estos personajes que nos van a contar una historia bastante interesante, muy intrigante para mi parecer. Sí, con 5 personajes, ¿sí? En un día, en horas de un día, en horas de un día, y nos ubica en un pueblo pintoresco de Inglaterra, en donde a la mañana, donde comienza ese día, se cruzan 2 hermanos, que son los hermanos Baum. Por un lado el reverendo Wilfred Baum, que está yendo a algún lugar a orar, ¿sí? Y el otro es el coronel Norman Baum, que no se sabe si está empezando el día o terminando la noche anterior. Se encuentran en una encrucijada de calles de piedra en donde se ubica la iglesia, la herrería y la taberna El Jabalí Azul. Ya sabemos dónde vamos a ir este fin de semana. En ese cruce de los hermanos, que uno se retira a orar, y el otro, que es un poquito más, ¿cómo poderlo decir?, promiscuo.
Sí, promiscuo. un poquito más licencioso Sí. es el nombre. Le dice que va a ir a visitar, que va a ir a buscar al herrero, pero el padre, el reverendo, le dice, no está el herrero está de viaje. Dice, por eso es que lo voy a buscar. ¿Sí? Porque según las lenguas dicen, yo no tengo nada que ver, ni nadie de Literarte tiene nada que ver, parece que la mujer del herrero hacía usos de su belleza con distintos personajes, aparte del herrero. Claro. Entonces, bueno, se quedan así. El padre le dice, no tenés miedo que Dios te castigue, que un día Te caiga un rayo. te caiga un rayo. Bueno, esas cosas no pasan, lo trata de folclórico y cada uno se va a su tarea. El padre, hay una frase de el zapatero, el ateo, que compara a los hermanos y dice que como Norman se dedica al vino y a las mujeres, así, al placer de manera desaforada, el padre hace lo mismo, pero con la belleza que tienen las iglesias góticas. Entonces el padre va por distintos lugares de la iglesia rezando. Se lo ha encontrado hasta en el campanario rezando. En lo que va transcurriendo de la mañana, encuentra un personaje que se llama Juan, o que le llaman Juan el Loco, rezando. Y ahí también Chesterton hace una reflexión sobre esas personas a quién le rezan y si tienen una noción sobre una deidad superior, sobre la espiritualidad de esas personas. En el transcurso de la mañana entra el zapatero, el ateo, lo cual lo sorprende al padre Baum, ya que es un ateo, y que le va a traer una mala noticia. Pero lo va a llevar hasta el lugar. ¿Cuál es la mala noticia que le traen al zapatero? Es que su hermano ha muerto con un golpe en la cabeza. Y empiezan a ver una distinta correría, digamos, un distinto pasajes de sospechosos. Entre los que entra Juan el Loco, ya que en un momento el padre había visto cómo su hermano se divertía de una manera perversa, ya que le tiraba monedas en la boca al loco. Y eso lo llevó a su hermano a pensar que el loco, porque el arma homicida estaba al lado del cuerpo, era un pequeño martillo y la cabeza estaba destrozada, lo cual también ahí generaba una incongruencia, porque decía, ¿cómo se puede romper de tal manera un cráneo de un adulto, de una persona, ¿sí? Con un arma tan pequeña? Y la lógica era que la fuerza sobrenatural que se creía o se cree que tienen las personas insanas había ayudado. Después pasa como obvio. Si vos venís saliendo de la casa de tu amante, ¿quién es el que te va? Y tu amante es casada, ¿quién es el primer candidato a romperte la cabeza? El marido. El herrero. Era otro sospechoso. Y también en la ronda de sospechosos cayó, por supuesto, la mujer, que por despecho, porque bueno, este hombre, el coronel Norman Baum, no era mujer, le quedan bien todos los colectivos, digamos, y algún tranvía también. Entonces puede ser que por un acto de celo, la mujer le haya roto la cabeza. Resulta que todas las posturas se fueron, todos los sospechosos se fueron liberando de la culpabilidad, ya que una mujer se supone que no tiene la fuerza para romper la cabeza de esa manera de la que estaba el cráneo del coronel Baum. Juan el Loco no estaba en el pueblo en ese momento, creo que lo van a buscar. El herrero estaba volviendo, pero estaba lejos, era imposible. Era imposible, venía con testigos, con buenas personas de otro pueblo cercano, que nadie iba a dudar de sus palabras. Así que a media mañana tenemos al coronel Baum
a Norman Baum muerto por un martillo, pero sin ningún sospechoso y ninguna posibilidad de saber quién era el culpable de ese asesinato. No había forma de pensarlo de otra manera. Hasta que, por supuesto, quien está ahí dando vuelta es este hombre bajito, incordioso, que es el padre Brown, que a través de la lógica va a llegar a la resolución de este crimen, que yo no lo voy a decir, no voy a dar la resolución, pero sí la vamos a dar a lo largo del programa, así que quédate a escucharnos en el próximo bloque, seguramente para las reflexiones, para la profundidad, vamos a necesitar develar quién es el asesino. Mientras tanto, entretenete, divertite, informate sobre el martillo de Dios de Gilbert Chesterton a través de un fragmento que nos va a leer Alberto Tricarico. Pues considere usted, por ejemplo, al herrero, continuó el padre Brown. Es un buen hombre, pero no un cristiano. Es duro, imperioso, incapaz de perdonar. Su religión escocesa es la obra de hombres que oraban en lo alto de las montañas y los precipicios, y se acostumbraron más bien a considerar el mundo desde arriba, que no ver el cielo desde abajo. La humildad es madre de los gigantes. Desde el valle se aprecian muy bien las eminencias y las cosas grandes. Desde la cumbre solo se ven las cosas minúsculas. Literatura argentina y universal en Literarte. Y damos comienzo al segundo bloque de este programa de Literarte que está dedicado al martillo de Dios de Chesterton. Pero si están interesados en profundizar, en ver otros análisis de otros cuentos, también nos hemos dedicado en Literarte a otros cuentos de Chesterton. Así es, vas a poder encontrar, por ejemplo, el análisis que se hizo sobre El ojo de Apolo, sobre El jardín secreto, otro cuento fue El puñal alado, El hombre invisible y el último fue La honradez de Israel Gow. Bueno, te cuento que también vas a encontrar un encuentro literario del año 2021 dedicado a este autor que se llama Chesterton, Transparencia Diegética. Así que bueno, son distintos temas, distintos abordajes acerca de cuentos, historias de este autor que nos convoca en este episodio. Y vas a poder encontrar todo esto a través del canal de YouTube Lectores ULP, donde también vas a poder encontrar los distintos capítulos del podcast Los temas de la literatura. Si ingresas en la página de lectores, que es lectores.ulp.edu.ar, vas a encontrar los números de la revista Leer Más, que tiene artículos sobre literatura, filosofía, cine, entre otras publicaciones. Creo que hiciste una nota sobre Chesterton en un momento. Me parece. ¿Una nota sobre Chesterton en la revista? Sí. Puede ser hace tiempo atrás, cuando no se llamaba Leer Más, en la época de Leemos en Casa. Sí, puede ser. Que también están ahí. Sí, están en la página. En el mismo espacio. Yo quería empezar por el principio del cuento, que es el momento en donde se encuentran los dos hermanos y cómo el hombre virtuoso, esta imagen que nos da Chesterton, el hombre virtuoso empezando el día, la mañana para ir a regocijarse en comunión con Dios, mientras que el otro hermano, el otro Baum, no se lo dice de una forma muy jocosa, está tomando una copa en el mismo horario, sentado en la puerta de una taberna,
y no se sabe si es la primera copa del día o la última del día anterior. Sí. Aquí hay un juego del doble, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ahí hay los hermanos son utilizados como puestos para definir de alguna manera toda esta visión que tiene Chesterton de este pensamiento protestante anglosajón escocés, la religión escocesa, así como lo refiere el padre Brown literalmente, que tiene que ver con un exceso de puritanismo, es decir, con escandalizarse por cualquier desvío, pero a la vez por juzgar y ver al otro como un sujeto a ser juzgado, digamos. El otro es alguien a quien hay que contarle contarle los pecados, digamos, hay que juzgarlo permanentemente. Y acá los dos hermanos se complementan. Los dos hermanos ejercen o se juntan, sobre todo por el final. No sé si querés que haga referencia al final. El final, o todavía no. Sí, si lo necesita. Claro, bueno, el final sí. es que descubrimos es que el asesino es el mayordomo, el hermano del muerto, que le tira el martillo desde lo alto del campanario de su propia iglesia y le parte el cráneo, o sea que la contundencia del martillazo tenía que ver con la velocidad y con la gravedad con el que bajó ese martillo que le pegó en la cabeza. Y de ahí se cierra un círculo, digamos, porque es la historia de la familia, la historia de los dos hermanos y cómo el hermano que está arriba, moralmente o supuestamente moralmente, juzga al que está abajo y lo condena. Y lo condena a través con un martillo, ¿no? Un martillo que es el arma de un juez, digamos, en términos civiles, digamos, ¿no? Y por supuesto con el contexto del pueblo bello, tranquilo, aunque un poco chismoso e hipócrita, de las afueras de las grandes ciudades de Inglaterra, con una herrería. Es decir, ¿por qué una herrería? Y porque tenía que haber un martillo a mano, digamos, si no hubieran puesto otro. Está bueno que sea una herrería que calza como verosímil del lugar y de la época y también sirve como para sacar el objeto de cuchillo. Me parece que hay una cuestión con el doble que calza perfectamente para entender esta mentalidad que se esmera mucho Chesterton en describir, tanto en el otro cuento que hicimos este año, La honradez de Israel Gow, como en este, como en otros también, en donde aquello que parece parecido al catolicismo se encarga de Chesterton justamente de ponerlo casi como opuesto. O sea, el padre Brown se manifiesta como algo opuesto a Bone. No es parecido. Aunque tengan cierto diálogo, aunque hablen, aunque los dos remitan a la iglesia, aunque los dos tengan fe, aunque los dos sean cristianos, dentro de ese cristianismo hay la diferencia fundamental, que es esta religión que mira desde abajo y admira el cielo, que es la que el padre Brown hace referencia al catolicismo, y la religión que mira desde arriba, que es la que juzga. Entonces, en esa que juzga está el que juzga y es juzgado, y ahí están los dos hermanos, y ahí está el tema del doble, y acá cierro por donde empecé. Sobre los dos hermanos me interesaba también hacer como una comparación. Algo habías mencionado vos, Gastón, que tiene que ver con que hay como se pone primero la estética sobre la ética, ¿no? Ajá. Porque el hermano, el coronel, Norman, busca a las mujeres hermosas, ¿no? Y ahí está podríamos como decir... todos. No lo acusemos de nada, pobre. Claro, pero esto lo termina metiendo en problemas porque muchas veces son mujeres como casadas. Como todos. Claro, bueno. Pero el final que tiene Norman no es, por suerte, el que tienen todos. Porque esta estaba casada, sí. No era solamente que era hermosa, sino que, claro. Que en una sociedad donde la religión prevalece en las relaciones monogámicas, no corresponde. Y la mujer, hay una sensación de posesión sobre la mujer, no corresponde ir, como si la mujer no tuviera nada que ver en esta decisión de estar con otro hombre. Y el pueblo de chismosos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Sí. ¿A quién le interesaba? ¿Por qué Chesterton tuvo que agregar eso de que la mujer le gustaba a otros hombres, vamos a ponerlo así?
Bueno, y esto, ¿no? Entonces, a un hermano busca esa belleza de las mujeres. Y en el caso del reverendo, lo que se dice, ¿no? Sobre él, que dice: parecía vivir solo para la región, pero algunos aseguraban que aquello, más que amor a Dios, era amor a la arquitectura gótica. Y nosotros podemos sospechar que esto es cierto porque, de hecho, el querer presumir esa belleza de la iglesia es lo que lo lleva a ser descubierto, ¿no? Porque el padre Brown, muy astutamente, le dice que quiere visitar su iglesia. Y lo que nos dice el narrador es que el reverendo estaba más que dispuesto a mostrar los esplendores del gótico a quien podría apreciarlos mejor que el herrero presbiteriano. Entonces ahí es cuando le dice al padre Brown: bueno, subí. El padre Brown no se queda en los lugares que le quería mostrar el reverendo nada más, sino que sube a un lugar todavía más alto, que bueno, ahí descubre, se da cuenta que es el lugar desde donde el reverendo tiró el martillo. Y esta admiración por la arquitectura gótica es lo que decía Alberto, que es que no es simplemente una admiración porque bueno, es bello, es alto, es imponente, sino que es ese efecto que causa en él de mirar desde arriba, mirar a la gente desde arriba como insectos, ¿no? Que se pueden aplastar con facilidad. Y después, otro aspecto en los que coinciden estos hermanos es que de alguna manera los dos degradan a la figura del padre. En el caso de Norman, de su padre biológico, ¿no? Porque nos dice que lleva los anillos de la familia Baum, cuando su comportamiento en realidad lo que hace es dejar mal parada, ¿no? a la familia. Y en el caso de Wilfred, lo que hace es, de alguna manera, es honrar a su padre, pero espiritual en este caso, por figurarse ser Dios y en ese acto negarlo, ¿no? Porque en un momento, de hecho, el padre Brown dice, o el narrador, no recuerdo, se figura ser Dios, ¿no? Por eso juzga con el martillo. Y el padre Brown dice justamente: las alturas fueron hechas para ser admiradas desde abajo, no desde arriba. Y esto es interesante porque lo que nos dice es que al figurarse ser Dios, el reverendo de lo que carece es justamente de humildad. Y la palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra, ¿no? Por lo tanto, justamente estar ahí en las alturas y mirar desde arriba y figurarse ser Dios es justamente lo contrario, ¿no? La idea es quedarse con las patas sobre la tierra, que es la actitud que tiene el padre Brown, que de hecho dice, ¿no? Todo lo contrario al reverendo que se figura ser Dios, el padre Brown dice: yo soy un hombre, por lo tanto todos los demonios habitan en mí. Bien. Perdón. No, que iba a reforzar la idea de esto de la altura y que a todos la imagen esa de los insectos. En un momento había comparado a su hermano porque tenía un gorro verde donde parecía que decía que era un escarabajo. Era un refuerzo sobre la idea que había desarrollado. Claro, cómo lo ve él desde arriba. Claro, o cómo se ve desde arriba. No, iba a hacer referencia al final, digo, más allá del descubrimiento del padre Brown, que ya lo tenía medio cocinado, por eso fue a la iglesia a investigar para ver desde dónde había salido ese martillo volador. Lo que consigue el padre Brown, y esto es lo central de la filosofía de Chesterton, es que primero el reverendo acepte su culpa, reconozca su culpa y después la confiese. Porque el cuento termina con la última frase del reverendo diciendo: he matado a mi hermano, júgueme, no me acuerdo. Me entrego a la justicia, he matado a mi hermano. Digamos, la imposibilidad de confesión que naturalmente tiene esta ideología o esta filosofía o religión protestante anglosajona, escocesa, termina de alguna manera convirtiéndose, no digo al catolicismo, pero como que el padre Brown hace como un recorrido en donde al reverendo Bone lo lleva por lo menos a confesarse para sacarse de encima toda esa carga o esa culpa que carga, no tanto por matar a su hermano como por haber juzgado durante toda su vida a las demás personas, como por haberlas visto desde arriba. Entonces el tipo baja y cuando llega abajo y está a la altura de todos los demás, dice: me entrego, he matado a mi hermano. Vengo a entregarme, he matado a mi hermano. Como amigándose con la humildad, o con esto que decía Priscila recién de la cercanía a la tierra, o de poner los pies sobre la tierra. Es interesante
que el objeto con el que mata al hermano sea un martillo. Por esto que decías, que el reverendo usa el martillo como un juez, ¿no? Para juzgar a sus hermanos, a su hermano literalmente. Sí. Y en el caso del padre Brown es como que también usa un martillo, pero es un martillo no material, sino que él usa la palabra, ¿no? De alguna manera como martillo, porque es contundente, es preciso, es fuerte, y es lo que termina convenciendo al reverendo de que confiese, que por lo tanto se salve, ¿no? Desde esa perspectiva católica de salvarse. Sí, el martillo en sí tiene un simbolismo de poder. Sí, de poder, pero también es interesante esto, que ya está la figura del herrero instalada desde el principio. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, lo que hace el padre Brown con la palabra, ¿no? Con ese martillo, es por ahí moldear conductas, no juzgar a la manera de un juez con el martillo, sino a la manera del herrero, moldear a las personas o convencerlas para que hagan, en este caso, lo correcto, que era confesar el crimen. Bien. Hay una cosa interesante con respecto al título, ¿no? Que esto no hicimos referencia directa, aunque es casi obvio. El martillo es el martillo asesino, que está al lado del cuerpo, o sea que no hay ningún misterio. Eso, cuando aparece el cuerpo, aparece el martillo. Pero hay una predicción en el diálogo primero entre los hermanos, cuando se encuentran uno recién amanecido y el otro terminando el día anterior, donde el reverendo Bone le pronostica a su hermano que si se sigue comportando así va a venir un rayo de Dios, digamos. Entonces el martillo de Dios es de alguna manera ese rayo, es esa justificación desde el punto de vista protestante escocés de Bone, pero también es el juicio de Dios, del Dios verdadero, al lograr la confesión. Digamos. O sea, también me resulta interesante pensarlo desde la perspectiva del padre Brown, el título. No solamente como el título que hace referencia al rayo que pronostica el coso y a la justicia divina que toma por sus propias manos, o la justicia por mano propia en lugar de Dios que toma Bone con su hermano, sino también como que el martillo o la justicia divina, ya ahora justicia más que martillo, es también esta posibilidad de, mediante las palabras, encontrarse dos hermanos, dos cristianos de diferentes fuentes, y lograr que uno se arrepiente y confiese. También, ahí también está Dios. No es que solamente está Dios en el falso uso de él, sino que también Dios interviene, por lo menos para remendar simbólicamente determinados entuertos que los hombres hacen en su nombre, ¿no? Me parece que el final de la confesión no es solamente que la conversión, que de alguna manera o en alguna instancia logra el padre Brown para con Boyne, sino también la aparición del Dios verdadero haciendo un poco de justicia o ordenando un poco las cosas o salvándolo, porque si la confesión es la salvación o el camino a la salvación viene por la confesión, bueno, la posibilidad de que se confiese es... Estoy dando vueltas sobre mí, pero es como que ahí aparece el verdadero martillo de Dios que anuncia el título. No sé si fui claro. Sí, fuiste claro. A eso me refería con el simbolismo del martillo, al poder de un Dios omnipresente. ¿Han encontrado algún otro prejuicio social? Aparte el de la mujer. No, digamos, hay como una cosa el así. ateo, puede ser. No sé, ¿cómo sería? No, el del loco, el tratamiento al loco. Uh-huh. Que es prejuicioso el tratamiento hacia el loco. Sí. El negarle la posibilidad de un entendimiento de un ser superior o de una religiosidad puede ser visto como prejuicioso. Sí. Uh-huh. No, por ahí el mayor tiene que ver con la mujer y todo, pero también tiene que ver digamos, más que el prejuicio social, es una realidad de que esta mujer le es infiel al marido y de que el coronel anda buscando mujeres casadas por todos lados. Es una verdad, más allá de quién tenga más culpa, si la mujer o el hombre, más allá de ser un equilibrio o desequilibrio de género, más que un prejuicio de la sociedad, es un hecho que ocurre. Digamos. Sí. En tal caso podemos jugar si la sociedad lo condena a priori o tiene algún resquicio para pensar que puede ser un deseo
real, auténtico, verdadero, que merezca llevarse a cabo, digamos. Pero Está bien. ahí estaría el prejuicio, pero en realidad, más que prejuicio en este sentido, lo que hay, sí hay una cosa conservadora, chismosa, hipócrita, que después en el tercer bloque vamos a hablar de la serie donde esto se materializa más porque lo vemos más, pero a mí me parece que las cosas están dadas como suceden en 1911, digamos, ¿no? Tampoco podemos pretender que... No, me parece mucho menos prejuicioso ese universo que otros universos de 1911, reales o ficticios. Bien. Sobre el silencio había también un simbolismo, había algo alrededor. No, capaz que también da para hablarlo en el tercer bloque porque tiene que ver con que el cuento está narrado desde la perspectiva del reverendo, ¿no? Y nosotros vemos desde que se encuentra con el hermano hasta que llega a la iglesia, que después le avisan que el hermano está muerto. Sí. Y en todo ese momento en una parte mata al hermano, pero no nos dicen. Hay un silencio ahí que hace posible el cuento, nada más y nada menos, porque nosotros lo acompañamos desde el alba hasta que llega a la iglesia, hasta que se entera de la muerte del hermano, pero en ningún momento nos dicen y salió arriba y le tiró un martillo al hermano. Hay una elipsis, un periodo, un lapso de tiempo que se nos oculta Uh-huh. para que el policial sea posible y el misterio se establezca. Ahí es una tercera persona omnisciente selectiva. Por eso es interesante, o sea, por eso sorprende el final, porque como está narrado desde la perspectiva del reverendo, no esperás que sea justamente el reverendo, porque vos lo seguías desde el alba hasta el momento. Eso es algo también que permite la literatura, que lo vamos a hablar también en el tercer bloque, y que el cine necesita ser más concreto en esos escamoteos. Porque la literatura, digamos, no necesita ni siquiera decir, entendemos que hubo un recorte, una elipsis, un salto en el tiempo. Cuando se nos da la resolución del problema filosófico, del problema policial al final, y entendemos que entre medio de todos esos tiempos, el reverendo se hizo un espacio para ir a matar al hermano. Pero no necesitamos que se nos muestre como elipsis, como recorte, como salto en el tiempo en el momento en el que ocurre. El cine está obligado a hacerlo en el momento que ocurre, porque si no podés entender, digamos, cómo vos estás viendo a una persona que está en un punto A y de golpe lo ves en un punto C. Bueno, ¿cómo pasó por el B? Si no pasó por el B, entendemos inmediatamente que hubo un salto, como cuando un auto se pone en marcha y el tipo llega al trabajo, corte y llega al trabajo. Bueno, entendemos que el tipo recorrió el camino de su casa al trabajo. No nos lo mostró por una cuestión de economía de ritmo, si queremos. Claro. Pero entendemos que hubo un recorrido de acá hasta allá y el salto saltó a la vista. El salto de tiempo, la elipsis, como se llama en cine, saltó a la vista. En la literatura no salta a la vista. Puede estar escamoteada. Acá está totalmente escamoteada. Acá nos damos cuenta que hubo una elipsis cuando el padre Brown nos anuncia el resultado de sus investigaciones policiales. En un momento lo que dice es, y pasaron 30 minutos y llegó el ateo a decirle que... Claro. O sea, en esos 30 minutos sabés que pasó el asesinato. Tenés que estar tan atento como el padre Brown porque si no se te escapa. En el caso, porque ya lo dijimos, ¿no? Pero cuando lo lean, te parecen todos, menos el hermano, por una cuestión lógica o cultural, sospechás de todos, que todos pueden ser. Yo sospechaba del zapatero que estaba constantemente interesado en que fuera el herrero. Claro, en culpar a otro y hacerle creer al lector del cuento que en realidad lo que estaba es exculpándose él porque se le venía encima. ¿Qué apuro tiene de encontrar el culpable este hombre? Claro. Y de hecho también fíjese que, y después lo comprendés por qué, el padre, el reverendo, quería también que fuera el loco. Claro. Como que ahí se alivianaba un poco la culpa, ¿no? Porque también existía en él el peso de quién va a ser el culpable, quién se va a llevar la culpa de esto. Cambio, en un loco, como que estaba sobre... Se diluía, la culpa se licuaba. Se diluía. Pero como dijimos, todo esto lo vamos a hablar en el tercer bloque. ¿Vamos a hablar algo sobre la muerte en este bloque? ¿O no? Yo quería decir algo desde los espacios que tiene que ver con por ahí ciertos indicios que nos va tirando el narrador, pero que es muy difícil verlos sin antes llegar al final, porque son características del ambiente, del relato. El primero tiene que ver con la altura, ¿no? Lo que se utilizó para poder matar, para darle ese impulso al martillo. Porque nos dicen que el pueblo está en una colina, con una pendiente importante, que la iglesia
parece la cima de una montaña. Es decir, ya está la idea de altura, de elevación. En lo más alto del pueblo, en lo más alto de la colina, está la iglesia. Exactamente. Y en lo más alto de la iglesia está el campanario de Ping. Exactamente. Que nos hablan de una arquitectura gótica que, como sabemos, se caracteriza por el hecho de que parece alzarse, ¿no?, hacia el cielo. Ese es justamente su rasgo distintivo. También que el día esté nublado, para mí es como una pista que nos tira, que no nos damos cuenta, que tiene que ver con el interior del reverendo, porque un día nublado es un día sin sol, ¿no?, en el que parece que más allá, más arriba de la iglesia, no hay nada que dé luz, ¿no? De alguna manera es lo que está pasando dentro del interior del reverendo, porque, como dice el padre Brown, se figura ser Dios, ¿no? Como que por encima de él no hay nada más, y por eso se toma la libertad de juzgar él mismo a su hermano. Está muy bien. Y finalmente que el pueblo se llame Bourne Beacon, que significa, esto es, el apellido de los hermanos más la palabra en inglés faro. Es decir, se está dando luz, se está llamando la atención sobre el apellido de los hermanos. Uh-huh. En estos cuentos lo que más intriga es saber quién fue, ¿no? Y de alguna manera ya en el título en el Del nombre pueblo. del pueblo te están diciendo fue él, fue el hermano, uno de los hermanos. Claro. Lo que pasa es que te distrae porque te cuenta la historia que era una familia noble, que habían estado de la era de las cruzadas, que habían estado en la corte del reino de Inglaterra. Entonces, como decís, bueno, es lógico que el nombre sea de esta gente, ya que es la más prominente del pueblo. Así es. Y también otra cuestión relacionada a lo espacial, podríamos decir, que para mí de alguna manera nos está llamando la atención sobre el hermano, es que la amenaza o lo que dice el reverendo es: no tenés miedo que Dios te castigue con un rayo en la mitad de la calle. Y ese lugar, la mitad de la calle, es justamente lo que tiene que ver con dos hermanos, ¿no? Dos hermanos que están opuestos, en veredas contrarias. Es el lugar donde se encuentran los contrarios, en el medio de la calle. Ajá. Y esto para mí lo refuerza también la idea de que un hermano es completamente diurno, el otro es completamente nocturno, y que el lugar, el momento en el que se encuentran únicamente es el alba, ¿no?, donde se juntan los contrarios, el día Claro. y la noche. Así que bueno, son como distintas pistas atmosféricas, podríamos decir, Sí. que por ahí nos tira el narrador, y hasta que no sabemos el final es muy difícil darse cuenta. Saber por qué eligió ese momento del día, más allá de caracterizar a los personajes, que también es muy característico, valga la redundancia, de Chesterton, de que a través de los diálogos uno va descubriendo la psicología de los personajes. Bien. Ujú. Sobre la muerte, vamos a decir, nos vamos a ir al Bueno, tercer... vamos al tercer bloque y lo retomamos en el tercer bloque. Bien, sacate los guantes, Alberto, porque no te voy a pelear. Hoy no te voy a pelear, así que vamos a ir a escuchar un poco de pop para divertirnos mientras tomamos un café. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Comenzamos el tercer bloque de este espacio que se llama Literarte, hoy dedicado a El martillo de Dios de Gilbert K. Chesterton. Si no te alcanzó lo que hemos hablado durante el primero y el segundo bloque de Chesterton, tenemos más. Hay más de Chesterton porque es un amigo de la casa. Así es también, bueno, como les decía,
Ya se analizaron otros cuentos en episodios anteriores de Literarte. También hay encuentros literarios, no solamente dedicados a Chesterton, sino a otros autores, a otros géneros literarios también. Y también desde Lectores vas a poder encontrar en el canal de YouTube Lectores ULP, el podcast, los temas de la literatura. Y también si ingresás en la página lectores.ulp.edu.ar vas a poder encontrar números de la revista Leer Más, que tiene artículos sobre literatura, cine, filosofía, entre otros temas. Muy bien. Y para este tercer bloque que lo dedicamos más a otras formas del arte y que tengan que ver con el tema de hoy, que es el martillo de Dios, hay una serie que está producida y filmada por la BBC de Londres, que tiene 120 episodios y que está dedicado al Padre Brown durante los 120 episodios. Y el primer capítulo es justamente el martillo de Dios y que hemos visto y nos hemos regocijado y hemos... 120 son. 120, sí. Porque son 130 y pico los cuentos que escribió Chesterton Así con el Padre que- Brown, con lo cual son casi todos. Ha hecho casi todo, mira. No, El que no está es uno de los que tratamos, que es la honradez de... ese no está. Ese justo no está. Pero bueno, hoy tuvimos la suerte de que nos tocó uno que Que estaba. está y que era el primero. Que era el primero. No había que buscarlo mucho. Entrabas y ya está. Bueno, nos gustó, lo vimos, sé que Sí, lo vimos los a mí tres. me gustó mucho, digamos, me parecía un cuento difícil, y me sigue pareciendo, un cuento difícil de poner en escena con imágenes. Siempre decimos esto de que el cine, el audiovisual, la serie, bueno, todo lo audiovisual cuenta exclusivamente, y parece mucho, pero en realidad es poco, con imágenes y sonidos que objetivamente nos dan algo a todos los espectadores por igual. No son palabras que sugieren imágenes, como la literatura. Entonces hay que concretizar eso que sugería Chesterton, que escamoteaba Chesterton, que esta elipsis, estas cuestiones, estos personajes, esta hipocresía, este pueblo, esta época o lo que sea, que la literatura puede zafar más fácil, para decirlo de alguna manera. El audiovisual lo tiene que poner en escena, lo tiene que mostrar concretamente. Tenemos que ver un Padre Brown. Tenemos que ver un Padre Brown. Digamos, aquel que leyó al Padre Brown durante décadas, Sí. un día se tiene que enfrentar con la imagen del Padre Brown, que es mucho más fuerte, por ser imagen, que todas las lucubraciones anteriores, que no es más que una palabra, o dos, Padre Brown, en donde uno se imaginaba un aproximado visual en una imagen mental en su cabeza. Acá vemos un Padre Brown, cómo se abotona hasta acá arriba, Sí. cómo usa el cuello, cómo camina, cómo hace chistes, qué tan chistoso es, qué cara pone ante los chistes. Entonces hay como una cosa concreta, objetiva, que es por lo menos arriesgada. Perdón, o difícil. Y me parece que la serie la sortea bien. A mí desde ese punto de vista me gustó. De la adaptación. Yo te le gustó. tenía mucho miedo a eso. Después, bueno, nos puede gustar más o menos determinado ajuste, determinadas actuaciones, determinados actores. La luz no es ninguna locura, tampoco es una magnífica obra de cine, pero cumple con algo que yo le tenía miedo, que me parecía difícil de que cumpla. La Me dan luz- ganas de ver otros. La luz y la fotografía, vos lo ves y decís, esto es inglés. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es cierto. Yo, De todas maneras, la luz es día, todo el tiempo día, y todo el tiempo exterior día, y trabaja con el sol y medio lo que el sol le da, o lo que el... pero viste que la fotografía inglesa es No hay mucho. característica. Es como la fotografía del cine canadiense. No sé por qué. No los conozco lugares- tanta fotografía No. del cine canadiense. No sabía que tenía una identidad sí, tal. Sí. Hasta hay en una película Yo hay creo que un haber chiste. visto 2 películas del cine canadiense como para poder decir, No. esta es igual a esta otra. Hasta hay un chiste en una película en donde en el límite entre Estados Unidos y Canadá, en la misma película, cambian la fotografía. Cambio de, digamos, vamos a poner del lado de Estados Unidos más hollywoodense, era más brillante, los colores más plenos, mientras que del lado de Canadá iba... Más opaco, más Sí, apagado. más opaco, iba hacia los colores ocre. El mismo paisaje cambiaba. Bueno, pero olvidemos lo canadiense. Lo inglés sí. Sí, La sí, fotografía inglesa estamos de acuerdo que es diferente.
El padre Brown es más bajo para mí que en la serie, pero nada, son ceras mías. Ah, sí, es verdad. Sí, puede ser. No sé. Para mí más gordo, pero bueno. No. También puede También ser, sí. puede ser. No, me pareció entretenida y sí, ya hay muchos personajes que toman otro protagonismo que en la serie, ¿no? Por ejemplo, la mujer que perdón, que en el cuento no. En el cuento está a un costadito llorando y no dice nada y acá es casi una heroína, diríamos, la Claro, mujer. sí, ahí va. Y aparte, yo lo que notaba es que en el caso del coronel Baum, ¿sí? Que Chesterton, hace que ya le guste el escolazo, un poco los tragos, las mujeres, que de mi perspectiva, mientras que no esté casado, no tiene nada de malo. En la serie, el malo era malo. El coronel Baum era malo. Sí. No, pero eso tiene que ver, es verdad, es un ser mucho más despreciable en la Claro. serie. Pero eso tiene que ver también con lo concreto que es la imagen. Porque vos lo tenés que mostrar, lo tenés que definir. No podés jugar con ambigüedades. No puede ser pero no. Es muy difícil en los grises decir. Claro, es muy difícil es muy difícil que quede igualmente ambiguo la descripción de un personaje en literatura que en el cine, donde en literatura tenés todo para escamotear o para hacerlo simpático a la vez que comenta determinadas cosas. Acá lo tenés que mostrar, tenés que ver cómo habla, cómo trata a los demás. Vos necesitas eso. Por ahí está exagerado. Las personas que hicieron la serie lo exageraron demasiado. Podrían haberlo hecho un poquito mejor persona. Pero no sé si lo podría haber hecho igual de ambiguo que resulta, o igual de interesante que resulta el personaje del coronel en el texto. Cuando la literatura tiene la ventaja de poder entrar en la ancha avenida de los grises, sí. Y donde, como vos dijiste, Hitchcock necesita que el malo no sea solamente malo porque sí, o muy malo. En la literatura se puede dar ese gusto y desarrollar aparte una trama policial. Me parece que en el cine, y más que estamos hablando en una serie que tiene que entrar en una hora, tiene que entrar un enigma policial, se hace muy difícil describir un personaje gris, en el cual, bueno, tiene algunos defectos, pero no es tan malo, vamos a decir. También donaba plata a la UNICEF. Pero en el cuento me parece que no solamente se deja plasmado que es un hombre que se va de fiesta todas las noches, que le gustan las mujeres casadas, sino que también cuando molesta a Juan el Loco, sí. Ahí ya te das cuenta que hay una maldad, sí, digamos, en su accionar. A ver, yo también creo que no solo eso, sino que en el cuento lo vemos muy poco interactuando vivo. Sí. Está bien. Lo vemos muy poco interactuando. En la serie está más tiempo. Tiene relaciones con tiene relaciones con el otro, tiene relaciones con... Y con todos tiene deuda. Con otro, claro. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿no será que... porque esto también funciona, y le funcionó muchas veces a Hitchcock, también le funciona en el cine y en el buen cine. ¿No será que el mostrar lo más despreciable en la serie es también esto se me ocurre ahora, una idea o una intención adrede autoral de quienes hicieron la serie para que no sea tan culpable el culpable? Entonces, digamos, como para que todos tengan alguna razón para matarlo. Claro. ¿no? Entonces se iguala y vos decís no, y aún así termina siendo el más inesperado, porque el hermano siempre es el más inesperado, porque este es el chiste. El que leyó el cuento, en una de esas, todo este juego de sospecha no le sirve demasiado como intriga a nosotros, por ejemplo, que habíamos leído el cuento cuando nos enfrentamos a la serie. La verdad que no nos causaba intriga, queríamos saber cómo llegaba el padre Brown a la punta del campanario para delatar al hermano del muerto, ¿no? Pero más allá de esa cuestión, digo, por ahí fue una intención hacerlo más despreciable. No, puede ser que no le quedó más remedio porque tiene menos margen para la ambigüedad, el cine, que la literatura, pero también puede ser que haya habido una intención para poder hacer más llevadero un capítulo
en donde tenías que equilibrar las culpas o las posibles culpas o los posibles sospechosos y que todos tengan un motivo, porque todos tenían un motivo para matarlo. Sí. Bueno, lo mismo que pasaba en el cuento, digamos. Claro, pero en el cuento era claro que, por ejemplo, la chica Sí, no no había podía sido, ser. no podía ser. El herrero no estaba. No. El loco es No me- loco. no me acuerdo Digamos, en por qué definitiva, Juan no había fue en el cuento exonerado. faltan sospechosos reales. Ujú. Claro, Se tiran, pero en realidad consistentemente no hay casi ninguno. Ahora acá hay como 5 más o menos, porque la chica esta polaca o rumana, Sí, no sé, sí. que se huye, no sabe bien de qué huye y tuvo una discusión con él. La otra la vio discutir. La chica se manda en cana sola, la esposa del herrero, para salvar supuestamente a su marido, porque Claro. cree que fue el marido y se siente culpable. El marido se presenta para defender a la otra y tiene sus motivos también. Digamos, el otro muchacho, no me acuerdo cuál es, el homosexual, el amigo, que también, vos decís, bueno, este tipo también tiene su motivo. Es decir, hay toda una serie de motivos. Digamos, todos los que se relacionan con él tienen su motivo. Hasta el padre Brown. Hasta despreciar al padre Brown al principio de la serie. También El lo coronel, despreció claro. por lo... Sí. Era despreciable. Claro. Sí, te caía mal. Yo me había olvidado Pero de... al único que uno igual no se imagina, tal vez por prejuicios sociales, es decir, cómo un hermano va a matar a Y sí, de Caín a Abel para acá no nos permiten más matar a los No, hermanos. Rómulo y Remo. Bueno, pero Michael Corleone, Alfredo Corleone, el padrino también. También. Bueno, por esas son las comparaciones bíblicas. Todo con- digamos, la humanidad se tiene como fundaciones y refundaciones a partir de que un hermano mata a otro. ¿Sí? Sí, sí. Qué profundo. Sí, después hay que ver qué resultó esa fundación. No, No, necesariamente la eso es, fundación es otro tema. Pero es pero- como. Esto que toda fortuna tiene origen en un crimen, creo que decía Balzac. Sí. Bueno, toda fundación social o política o geográfica tiene un crimen de un hermano a otro. Podemos rastrear más de uno, no solo estos 3. Bien. A mí me parece, me llama la atención, es casi irónico, el hecho de que es más malo, ¿no? El personaje, el coronel, en esta serie, Me hiciste dudar. Con lo de Juan el Loco me hiciste dudar. proliferan, digamos, Sí. las razones para matarlo y los enemigos y demás. Pero el reverendo lo termina matando, o la gota, por lo menos, que rebalsa el vaso, Sí. justamente no es algo malo. No es algo que, un motivo que pueda justificar Claro, de no es alguna manera. un defecto ético. No hay una Exactamente. cuestión que dañe a otro. Bueno, hay que ver también cómo se da esa relación que no está explicada en la cosa, con lo cual es como vos decís, y te doy la derecha. Pero hay que ver si no había una tiranización de parte del coronel con respecto a su amigo homosexual. Lo trataba mal. Sí, No, sí. pero digo, en la intimidad, es decir, cómo se llega a esa intimidad. Si lo trataba mal porque era dentro de esa pareja velada u oculta o secreta, era el personaje dominante de la pareja, o lo trataba mal porque digamos, parte de esa intimidad sexual que tenían era parte de ese maltrato, digamos. Era como que lo llevaba a tiranizarlo inclusive en la cama, para decirlo de alguna Ujú. manera. Eso que está muy en suspenso y no sé si la serie necesita explicitarlo demasiado, pero es cierto que el juicio que se hace es por lo menos juzgable de todo. En tal caso es por una cuestión de gustos, no por una cuestión decididamente moral. Porque tampoco lo juzga, si lo hubiera juzgado el amigo Ujú. y el amigo lo hubiera matado al coronel, vos decís, bueno, está bien, el amigo Ah, se él- sentía maltratado, Claro. se sentía, no sé, un crimen pasional. Claro. Ahora, el otro juzgando que tiene una relación que no conoce y finamente, si no sabe si es una relación. Bueno, está muy bien lo que dice. Es el justificativo, me parece, el condenante, ¿no? Le puedo permitir cualquier cosa, dice el... Sí. Le puedo permitir Menos esto. menos esto. Claro, eso pues, hay que explicar por ahí, el que no lo vio, en el momento en el que el reverendo decide tirar el martillo Sí. al hermano, es cuando lo ve entrar a un lugar con quien amigo. sería el amigo. El Y amante. claro, el amante. Entonces ahí es cuando dice, no, esto no lo permite. Claro, cuando se da cuenta que el hermano, aparte de que le gustan las mujeres, aparte que también en el cuento había un tema de dinero dando vuelta, de apuesta, De gastador, de ser derrochador y todo eso, aparte de eso. maltratador,
la homosexualidad era como algo negativo a lo que sumaba a todo lo otro negativo y que eso no se lo iba a permitir. Me pareció fuerte, me pareció fuerte. Bueno, el cine también necesita un motivo Sí. contundente por encima de los demás. No sirve la suma de motivos. La literatura se puede escamotear en una suma de motivos. Yo estoy enojado porque vos me hiciste esto y porque una vez me hiciste lo otro y porque aparte yo me levanté mal, porque hace 2 días que no fumo. Puedo sumar motivos, pero el cine necesita concentrar las motivaciones en un solo hecho. O por lo menos mayoritariamente, esto también es un tema del cine. Es un tema del cine de per se, digamos, desde su nacimiento. Es algo con lo que lidia siempre. No puede repartir culpas el cine. No puede decir, bueno, no, un poquito por esto, un poquito por... La pajarera vacía en cine, el cuento de Patricia Jaime que hicimos hace 2 semanas, sería toda una complicación. Es como Lovecraft. Claro. Digamos, llevar al cine Lovecraft. En general llevar al cine a cualquiera tiene cierta dificultad, pero cuando la motivación es difusa, cuando el monstruo o el mal es indefinible, cuando la impresión es muy subjetiva, es necesario en la adaptación concentrar la motivación en un solo hecho. En tal caso no es el mejor hecho, como diría Priscila, el tema de la homosexualidad del hermano, pero necesita que sea uno. Y tal vez eso tendría que haberlo concentrado en otro. Y tal vez sea respetuoso quien adaptó el guión al sentido del cuento en donde el padre Brown pone al catolicismo por sobre las otras religiones y hace quedar mal, digamos, discursivamente al reverendo. Seguramente que es haciendo este asesino. Claro. Este es justificativo del asesinato. Totalmente, yo creo que es así. Puede llegar a ser eso. Bien, para una serie de 1 hora. Le dimos pero le recomendamos, nos gustó, le quedamos con ganas de ver más. Yo voy a ver más, voy a buscar. Yo las había visto. Ahí en el enlace que ella nos envió, ahí mismo abajo están todos. Yo Vale. había visto uno en las noches de trasnochado. Me parece que en Europa, para los que tenían el viejo cable, lo sabían dar. Y hablando de sajones parlantes, ¿a quién vamos a tener la semana que viene? ¿A Graciela o a Jorge Luis? La semana que viene vamos a hacer un cuento de nuestro amado Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares, uno de los grandes cuentos de la época de los 40, de los fantásticos. Así que bueno, se los vamos a pasar para que los oyentes lo vayan leyendo en la semana. Así que a ponernos a leer Jorge Luis Borges, nos despedimos diciéndole muchísimas gracias. Gracias a vos, Gastón. Gracias, hasta la próxima. Hernán, muchísimas gracias por tu sapiencia y tu paciencia. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.